Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la manipulación de la vacunación, manipulación política de la vacunación en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar con el intendente Vicente López, Jorge Macri, y también vamos a hablar de este tema con la diputada Graciela Ocaña, que fue ministra de Salud y por lo tanto de estos temas sabe bastante. Pero antes de ir a ese tema, vamos a seguir con el tema de Formosa. Ustedes saben que ha continuado la polémica desde que visitó esa provincia el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, que fue a ver si es que se violaban los derechos humanos de las personas que eran encerradas, prácticamente encarceladas, porque tenían el coronavirus o porque habían estado en contacto estrecho con infectados. Pietragala volvió y dijo que no pasó nada, que en Formosa todo está maravillosamente bien. Amnistía Internacional a todo esto pidió que se condene la violación de derechos humanos en Formosa, que está gobernada por el señor Gildo Infran desde hace un cuarto de siglo. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo hoy que no había violaciones de derechos humanos en Formosa, pero que sí había cierta violencia institucional, y dijo que nadie puede hablarle a este gobierno de derechos humanos porque ellos parece que son los dueños de los derechos humanos. A todo esto, en los próximos días va a viajar una delegación de diputados nacionales opositores a Formosa para ver personalmente si ahí se han violado los derechos humanos y cómo está hoy la situación de los derechos humanos en Formosa. Está con nosotros uno de los diputados que va a viajar, el diputado Waldo Wolf, y también está desde Formosa la concejal Gabriela Neme, que fue una de las dos concejales detenidas hace 10 días por el régimen de Infran, a pesar de que ellas tienen fueros, cuando intentaban ir a visitar con otra concejal, intentaban ir a visitar a los que estaban precisamente aislados. La primera pregunta es para Waldo. ¿Qué preocupación los lleva a viajar a Formosa? La preocupación de todos los argentinos y el rol que debemos cumplir y que cumplimos. Cuando a nosotros nos han votado 10 millones de personas, nos han votado para que seamos contralor del poder, para que seamos el contrapeso, para que denunciemos, para que interpelemos, para que preguntemos, para que incomodemos a los feudos cómodos, para que vayamos a tomar testimonio de tanto de lo que estamos escuchando, de tanto temor de gente que tiene que declarar, los testimonios, como vimos esta semana, de un médico que fue de público conocimiento estos días, que estuvo con 4 hisopados que le daban negativo, más de 20 días recluido, y después le allanaron la casa con la excusa de una toalla que faltaba, según ellos, en un hotel, mostrando intimidación, opresión. Así que vamos a ir a cumplir el rol que tenemos que cumplir. Yo presido la Comisión de Libertad de Expresión, junto con el diputado Sebastián Salvador, que es vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Mónica Frade y los diputados locales y el senador local, el diputado... Asistentes sociales, que hay médico, enfermero, y lo único que encontramos en cada uno de los centros es policías que le ponen candado, que no les dejan salir a los patios, que en algunas escuelas le tienen horarios para bañarse, tienen que pedir permiso para ir a hacer sus necesidades fisiológicas y le requisan las pertenencias cuando llegan o cuando algún familiar le acerca algo. Y lo que es más, pedían que no lleven tarta o empanadas porque la policía intervenía partiéndola para ver si iban droga. No les dejaban tener una tijera, un cuchillo, como un régimen carcelario. Y delitos de lesa humanidad, claramente. Pietragala, yo se lo dije personalmente y nunca me rebatió. Digo, son los delitos sistemáticos que imparte la autoridad superior para someter al pueblo. Lo han sometido con los varados, dejándolo en la ruta o a lo largo y ancho del país. Lo han sometido con estos centros de aislamiento, llevando a gente, buscándola a la noche, a la madrugada, llevándolos engañados. Lo han metido gente sin resultados positivos, con gente que no tenían resultados positivos. No les entregan los PCR, es verbal, ¿tenés positivo o tenés negativo? Y solo ellos son los que administran el PCR, no han habilitado un solo laboratorio privado.
no piden el consentimiento. Digo, una violación y en el medio de ello los niños. Digo, tenemos una convención y se ha violado todo tipo de tratado. Entonces, Pietragala, en privado, fue una persona, puso a disposición de una de las víctimas que llevamos el Centro Ulloa, que es un centro para víctimas de tortura y de violación de derechos humanos, o sea que ha reconocido lo que está pasando en Formosa. Y creo que están incómodos con lo que es Infran, creo que están incómodos con esta Formosa policíaca, que 48 horas después de la ida de Pietragala se calmó un poquito, pero desde ayer los abusos sistemáticamente volvieron. Hoy me tocó, si me permitís, 3 mamás con 3 niños reclamaban frente al Paipa la entrega de módulos habitacionales. Fuimos a llevarle comida, porque era el horario de la siesta por esos niños. Cayó un patrullero, se quedó agazapado esperando que nos vayamos. Nos fuimos y muy pícaramente dimos la vuelta. Cuando nos fuimos le cayeron 2 patrulleros, había 15 policías para 3 mamás y 3 chicos. Tuvimos que intervenir en resguardo de esa gente. Digo, es impresionante, y acá no hay que capacitar a la policía en derechos humanos, acá hay que capacitarlo a Infran, que es el que da las órdenes, y a todo el gabinete. Gabriela, hay una señora que perdió su hijo con un embarazo de 3 meses estando internada, ¿no? ¿Esto fue así? Sí, Zunilda, la separaron del marido. Hay muchos casos, como pasó con Zulma. A Zulma también la separan del marido lo trasladan 200 kilómetros de Formosa sin ropa, con la misma ropa interior 14 días. ¿Ustedes se imaginan lo que es el ataque a la dignidad? Y me vienen a decir que no le digamos qué tienen que hacer con los derechos humanos. ¿Saben lo que tiene que hacer el gobierno? Respetarlos, garantizarlos, porque los formoseños somos argentinos y no somos ciudadanos de segunda. Queremos tener los mismos derechos que el resto de los habitantes de nuestro país, porque creo que nos merecemos. Hemos sufrido demasiado estos 10 meses y creo que el gran responsable, aparte de Infran, es el Poder Judicial con sus 5 miembros que son cómplices y que han dictado un fallo pretendiendo apartar al juez federal Fernando Carvajal de inhibitoria, diciendo, mire, expresamente, que el Poder Judicial no le puede poner límite al Poder Ejecutivo. ¿Y quién le va a poner límites a un Poder Ejecutivo que avasalla derechos si no es el Poder Judicial? Así que espero que la Corte realmente le dé la competencia a la justicia federal, porque si no los formoseños volvemos a estar desamparados. Waldo, hoy el jefe de gabinete, lo decía al principio, dijo que dijo 3 cosas. Primero, que no había violación de derechos humanos en Formosa, sí que había casos de violencia institucional y que nadie tenía derecho a hablarle a este gobierno de derechos humanos. Sí, le vamos a hablar de derechos humanos porque los derechos humanos hoy son un valor de los argentinos. Es más, dijo que nadie tenía derecho a hablarle a este gobierno, que ellos eran hijos de las madres y nietos de las abuelas. Mujeres a las que les tengo el máximo respeto por la lucha que han hecho. Pero quiero decirle, yo no creo en la responsabilidad familiar, no creo que sea una casta o sea genético el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son propiedad de una sociedad republicana. Quiero recordarle al jefe de gabinete que ya que él habló de esta cuestión genética, que su abuelo firmó el decreto 2072 por el cual se pidió aniquilar a la subversión en democracia. Así que antes de dar clase de moral, tiene que mirar un poquito la historia. A lo largo de la historia hubo quien ha vulnerado los derechos humanos y quien los ha respetado en todos los partidos políticos. No es una prerrogativa, una virtud de este partido político la defensa de los derechos humanos. Hay quien los ha violado sistemáticamente y hay quien los ha defendido. Nosotros, hoy, en una democracia consolidada en la República Argentina, le vamos a hablar de derechos humanos no solamente a este gobierno, sino a todo aquel que los vulnere. Waldo, ¿y qué esperan? A ver, ustedes ya hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué más pueden hacer? Porque parece que en el marco de la Argentina es poco lo que se puede hacer. No, mire, yo no creo que sea poco. Yo creo que cuando uno está en política tiene una misión y hay una frase que dice, una frase bíblica que dice, no estás obligado a terminar la obra, pero tampoco estás exento de continuarla. Y cada uno tiene que poner su granito de arena. Yo soy un diputado de la Nación. Esta sociedad a mí me ha dado la posibilidad de tener fueros. Los fueros
son justamente para viajar a aquellos lugares donde a un vecino convencional se le vulneran los derechos, se lo avasalla, se lo lleva preso y decirle, usted tiene la posibilidad de expresarse a través mío. Así que yo creo que si todos nos animamos y todos subimos un poquito la apuesta, cada uno dentro de la ley, por supuesto, de apostar a que nadie se crea el dueño del territorio, podemos lograrlo. Usted va a entrevistar ahora al intendente de Vicente López. Yo soy vecino de Vicente López. Usted no tiene que pedir permiso al intendente para entrar a Vicente López, porque está consagrado en la Constitución Nacional que usted puede circular por la nación. Yo no tengo que pedirle permiso al gobernador de Mendoza, de Formosa. Pero, Waldo, pero tienen que prever la posibilidad de que cuando ustedes lleguen al aeropuerto no los dejen salir. ¿Y cómo harían? ¿Me llevarían detenido? Simplemente no lo dejan salir. Llegaríamos a Venezuela y me lo tienen que hacer a la fuerza. Me tienen que apresar haciendo el mismo espectáculo vergonzoso que hicieron con la concejal Neme. Yo he caminado hasta ahora, tanto durante nuestro gobierno como durante este gobierno, libremente por la República Argentina, porque soy personal esencial establecido en el decreto, tengo inmunidad parlamentaria como los 257 diputados y los 72 senadores, y además me voy a hacer el hisopado correspondiente nacional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que entra en el sistema CISA, que aparece en el sistema de toda la nación. Voy a cumplir con todos los requisitos que se cumplen normalmente y entiendo, estoy convencido de que no van a llevar a los funcionarios policiales el papelón de tener un diputado nacional. Nosotros vamos a escuchar a los vecinos, vamos en paz, vamos a cumplir con un rol que en cualquier otro país civilizado y en cualquier otra provincia donde existe el Estado de Derecho pleno, esto le diría que casi es una pequeña noticia, es decir, vino una comitiva, la recibimos, le abrimos las puertas, no debería nadie sentirse intimidado, vamos a ir, vamos a estar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Gabriela, una pregunta, a ver, ¿cambió en algo la situación en Formosa después de la visita de Pietragala? Y cambió en algo en el sentido de que había 3.000 aislados y hoy nos quedan 1.300, o sea que hay que agradecer que tenemos casi 1.700 personas que pueden estar en su casa. Digo, hay que mirar también el vaso medio lleno, decir, bueno, es un alivio, ahora nos quedan 1.300 personas y hasta que haya el último formoseño que no tenga que transitar por ese centro de aislamiento, que para que se entienda, ahí van todos, ahí va el que quiere ingresar a la provincia, ahí va el que hisopado positivo asintomático, ahí va el contacto estrecho, hasta el último, que podamos defender hasta el último formoseño de los derechos humanos. Yo lo escuchaba a Waldo y yo le agradezco, él inmediatamente se puso a disposición cuando vio las imágenes de la detención y yo soñaba, digo, qué lindo sería que Formosa sea la Tucumán de 1816 y que vengan todos los diputados a ver lo que pasa, porque esto trasciende la política, esto no tiene que ver con un color político. Yo soy peronista disidente, pero no tiene nada que ver con la política, esto tiene que ver con la dignidad del ser humano. Fíjate vos que quieren iniciar las clases en marzo. ¿Cómo van a ser esos niños que estuvieron 25, 30 días en esos centros por policía? ¿Cómo va a ser la salud mental de ese niño al volver a la clase? Porque hay niños que no duermen, hay niños que tienen pánico cuando ven a un policía después de haber transitado lo que tuvo que transitar. Entonces, ojalá vinieran todos, ojalá sea la Formosa del Tucumán de 1816, se puedan constituir acá, puedan sesionar y puedan realmente labrar un documento y que el país entienda que no puede ser que desde el Bermejo para abajo haya justicia, haya respeto por los derechos humanos y que Infran tenga encima al tupé de decir que Formosa no es Argentina. Entonces, lo que debería hacer el gobernador de Formosa es renunciar. Porque si no está capacitado, si no puede dar la cara, si manda a un ministro a que dé la cara para que después el cargo político, el costo político lo tenga el ministro, y Infran debería renunciar, porque yo no estoy de acuerdo con una intervención. Digo, Infran tenemos que someternos a las urnas. Ahora sí, estoy de acuerdo con la intervención del Poder Judicial, que son puestos a dedos por Infran, que no tienen el aval del pueblo y son los cómplices y que no han resguardado nuestra garantía constitucional de respetar este derecho innato, que es el derecho humano a transitar, a expresarnos, a la vida, a la salud, a la familia, a tu hogar. Digo, a decidir si te querés hacer un PCR o no, ¿quién te puede obligar? Mientras vos te quedes en tu casa y no pongas en riesgo la salud pública. Algo cambió, pero en la magnitud
que es lo que estamos viviendo los formoseños. Lo de Pietra Gala es un pasar. Creo que le quedó una deuda enorme con las comunidades originarias, que son nuestro patrimonio cultural. Le queda una deuda enorme con Clorinda, que está cerrada, bloqueada hace 160 días, que no pueden venir a hacer un tratamiento médico ni oncológico. Fue un pasar, 24 horas para Pietra Gala, para una violación sistemática de hace 10 meses, no sirvió. Tiene que venir a constituirse acá y a controlar acá. Waldo, ¿van a pedir la interpelación de Pietra Gala en la Cámara de Diputados? Qué buena pregunta, no nos hemos reunido aún, pero sí, de hecho yo tengo entendido que ya hemos pedido la interpelación de Pietra Gala, pero no contestan, hemos pedido la interpelación de Pietra Gala, de Ginés González García, bueno, del jefe de gabinete de ministros. Usted sabe que el artículo 101 de la Constitución establece que tiene que venir una vez por bimestre, tendría que haber venido 5 veces el año pasado y vino una sola. Pero yo, si me permite, quiero decirle algo respecto de Formosa. Porque el latiguillo, y seguramente habrá formoseños escuchándonos, compatriotas, de Infran, es que el proyecto sanitario es un éxito. Y la verdad que yo me alegro, no solo en Formosa, sino que en todo nuestro país y en todo el mundo, porque la vida es un valor universal, haya la menor cantidad de víctimas posible. Ahora, tengamos en claro, como decía la concejal Neme, que para sitiar de manera medieval 160 días una ciudad como Clorinda, tiene que tener la posibilidad de la provincia de tener la financiación que tiene. El presupuesto de la provincia de Formosa está compuesto en un 70% por la coparticipación. Es decir, por el gobierno nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que nos estamos exponiendo acá, los cameraman, el chofer de micro que trabaja ahora, el policía, el enfermero, pagamos impuestos para que Infran cierre la provincia, fomentando que no haya actividad privada, solamente actividad pública, la provincia que más empleados públicos tiene en porcentaje cada 100.000 habitantes, para mantener este proyecto. Por eso el presidente de la Nación defiende el proyecto de Formosa, porque el proyecto de Formosa justamente se sustenta oprimiendo al que produce, va en contra de la meritocracia. Así que nosotros entendemos que entendemos porque hablamos con ellos, y la concejal se lo va a decir, que el pueblo de Formosa es rehén de esto, porque aquel que se atreve a hablar conmigo, a hablar con usted, lamentablemente tiene un pariente, un amigo, un familiar que está necesitado del dinero que le da el Estado, porque no hay otra posibilidad. Entonces, es muy fácil decir, acá no ha habido casi casos, y yo me alegro que no haya habido, pero la única posibilidad es cerrando una ciudad con los impuestos que coparticipamos todos los argentinos, que creemos en la libertad, que creemos en el derecho a trabajar, que creemos en la meritocracia como valor central. Muchas gracias, Waldo. Muchas gracias, Gabriela. Que tenga usted buenas noches allá en Formosa. Gracias a ustedes por visibilizar. Gracias. Gracias, Waldo. Después de la pausa, la manipulación política de la vacunación en la provincia de Buenos Aires. Auspician desde el llano. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Nosotros creemos en nuestra casa y en todas las cosas mágicas que vienen con ella. Creemos en los viajes espaciales, en nuestros cocineros y en las galerías de arte. Creemos que tu casa es tu escuela y que nuestro propósito en esta vida es encontrar aquel hogar que sea perfecto para vos. Tu hogar comienza con Adrián Mercado. Todos necesitamos un respiro, una gran bocanada de aire fresco. Ya sé que ganas te sobran. Entonces, ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa
una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Bien, el intendente de Vicente López, Jorge Macri. La primera pregunta, Jorge, es si son ciertas las versiones de que hay una manipulación política por parte del oficialismo sobre la campaña de vacunación referida al COVID-19 en la provincia de Buenos Aires. Buenas noches. Y sí, sin duda es cierto. Y eso se demuestra en varios hechos. El primero, que tuvo bastante notoriedad hace 3 semanas, cuando en lugar de ir al vacunatorio municipal de Olavarría, decide la Cámpora llevar esas vacunas al Hospital Oncológico Provincial. Y se pierden 400 dosis. ¿Por qué se pierden? Porque el hospital no estaba preparado con las alarmas, los sistemas, el grupo electrógeno, como sí tiene el vacunatorio. Y esto que digo yo, no lo dije yo, o no es un invento nuestro, lo dijo el secretario general de los empleados municipales, que es peronista, que trabajó para la candidatura de Axel Kicillof, y así lo dijo: yo trabajé para la candidatura de Axel Kicillof, pero en este caso los chicos de la Cámpora se confundieron, porque agarran la vacuna como si fuera un bien político y lo llevan al lugar incorrecto, en lugar de venir a confiar en el lugar profesional donde podemos dar las vacunas. Ellos lo dicen y lo reconocen. Y eso se suma flyers, volantes digitales como los que vimos en Pergamino, donde para anotarse la gente tiene que ir a una unidad básica o un local partidario. Este fin de semana en Vicente López, mesas puestas en varios lugares. Y ahí me parece que además hay un segundo dato grave, que es la utilización del dato privado que van a hacer políticamente. Porque la gente de buena fe va y ofrece su documento y lo anotan, pero se quedan con un dato que es propietario de cada uno de nosotros, no es un dato menor. Una cosa es ir a una oficina de IOMA o de ANSES y dar tu DNI, otra cosa es dárselo a un desconocido que no sabes qué va a hacer con ese dato. Entonces yo no tengo ninguna duda. Y el último dato para mí relevante de esta metodología de querer apropiarse es, en mi caso, yo hace más de 20 días le envié una carta al gobernador poniendo a disposición de la provincia 20 centros de atención primaria de Vicente López para las vacunas, que cubren todo el municipio, que tienen personal capacitado que da vacunas desde hace años. Es habitual que alguien que se va a dar una vacuna se descompense, le baje la presión, se asuste, vea la aguja y se sienta mal. De hecho, tienen que tener estas personas media hora, 1 hora después de la vacuna para ver si tienen alguna reacción alérgica. Con lo cual es bueno tener un lugar que hasta huele a salud, a un lugar donde te van a cuidar y que además la gente conoce. Bueno, lejos de eso, la provincia decidió vacunar masivamente en Vicente López en 6 escuelas provinciales. Van a tener que alquilar grupos electrógenos o comprarlos, freezers, y le van a pagar a personal adicional, muchos de ellos estudiantes de medicina, para que den la vacuna, cuando yo tenía todo eso desde el Estado. Entonces, está claro que se quieren apropiar de esto como si fuera una bandera partidaria. Y la verdad que la vacuna es de todos, la pagamos todos, y no debería ser utilizada como una bandera político-partidaria. Es una política sanitaria en la que tenemos que cuidar a todos. Entonces me parece que hay una falta de conocimiento de la complejidad de lo que tenemos que enfrentar, de la seriedad de lo que hay que hacer, que a mí me preocupa. Me preocupa y después además lo avala el jefe de gabinete de provincia. Ahora, no es tanto entonces el gobierno de la provincia o el gobierno nacional, sino la Cámpora la que está interviniendo. Fuertemente la Cámpora. La Cámpora quiere adueñarse de esto. Digo, los locales partidarios son unidades básicas o locales de la Cámpora, pero sin ninguna duda. Es una decisión política de querer hacerse dueños de lo que va a salvar la vida. Ahora, ¿cómo se concilia esto de vacunar en escuelas y el comienzo de clases? Imposible. Para mí, otra demostración de que los dichos del gobernador de que el 1 de marzo comienzan las clases en provincia son escritos en el agua. No hay certeza, no hay seriedad, patean la pelota para adelante, ganando tiempo porque saben que la sociedad está reclamando una vuelta a clases, porque es imprescindible que los chicos vuelvan con algún grado de cuidado,
digamos, de particularidad establecimiento por establecimiento, pero tenemos que volver a tener presencialidad. Entonces la patean para adelante. Ahora, si el plan de vacunación ya se postergó, pues ya sabemos que viene atrasado por los envíos de vacuna, y van a vacunar en escuelas, no hay ninguna chance, por lo menos en esas 6 escuelas, que las clases empiecen. Entonces, esto demuestra que no hay planificación, no hay orden. ¿Qué estamos haciendo nosotros para garantizar el comienzo de clases? Relevando cada uno de los establecimientos provinciales, los nuestros, los municipales también, y verificando que tengan las condiciones objetivas para poder comenzar las clases. Quiere decir, cuántos chicos por aula, porque no todas las escuelas tienen la misma matrícula. El Paula Albarracín, que es una escuela municipal muy prestigiosa, tiene matrícula completa, tengo 32 chicos por aula. Entonces voy a tener que encontrar la manera de repartirlos, que no estén todos juntos. Pero hay escuelas provinciales donde tal vez hay 10 o 12 alumnos por aula, esos pueden ir todos los días, jornada plena. Estoy revisando que las ventanas abran. Vamos a poner un dispositivo electrónico que nos permita saber la calidad del aire. Hay muchas cosas para hacer. Ahora, todo esto debería estar ocurriendo en un trabajo conjunto. El gobernador debería haber tomado ya la decisión de decirle a los inspectores distritales, o sea, los que tienen que controlar la educación pública y de gestión privada en cada municipio, que se sienten en una mesa con el intendente a revisar establecimiento por establecimiento cómo va a funcionar si quiere arrancar. ¿Y qué Eso relación, no está. ¿Y qué relación tiene el gobernador Kicillof con usted? No, yo cada vez que le escribo me contesta, es amigable, la relación, no tengo un problema, pero... Es la relación que tiene que ver con la gestión de gobierno. Sí, relativamente, porque me parece que no hay voluntad de trabajar en equipo. Y esta provincia, Joaquín, me parece que es muy difícil de enfrentarla si no es trabajando en equipo. Mi visión es que un gobernador tiene que ser una especie de director de orquesta o director técnico de un equipo que funcione bien, que es el de los intendentes. Porque el principal músculo de gestión en la provincia son las intendencias. A ver, para ponerlo en perspectiva, 7 de cada 10 camas públicas en la provincia de Buenos Aires son de sistemas municipales. O sea, la suma de sistemas de salud municipales es más potente que la provincia toda. Entonces, si uno no trabaja en equipo, ¿cómo va a ser la directora de escuelas o ministra de Educación de la provincia para saber cómo volver a clase en 16.000 establecimientos educativos que funcionan en 10.000 edificios si no es repartiendo esa tarea con los intendentes? Jorge, este problema de la vacuna, ¿lo tiene usted como porque es intendente de una coalición opositora al gobierno o es también un problema de los intendentes que pertenecen al peronismo y a la coalición? No, esta decisión de vacunar en las escuelas es una decisión generalizada. Muchos intendentes del oficialismo le han ofrecido su centro de atención primaria y los han rechazado o descartado, no diría rechazado, descartado. Pero insisto, ¿para qué gastar en más gente? Digo, estamos en medio de una pandemia. Los que van a vacunar son gente que se contrata para eso, Para que eso. No están en el Estado. Claro, pero si ya tenemos gente en el Estado capacitada, gente que da vacunas todo el tiempo, que es profesional de eso. Están capacitando estudiantes de medicina o estudiantes de enfermería, muchos de ellos a distancia con cursos online. No es tan fácil aplicar una vacuna, pero además tenemos la gente. Y además, Joaquín, yo lo que planteo es esto. Si tuviéramos tantas vacunas, que también hace falta habilitar las escuelas y además contratar a otra gente porque todo el otro recurso no alcanzó, bienvenido. Pero no es así. Vamos a tener las vacunas con cuentagotas porque este gobierno no se dignó a cerrar acuerdos comerciales con otras vacunas y vamos a tener una estructura esperando, ociosa y escuelas cerradas para una vacuna que va a ir llegando de a poco. Falta de gestión total. Ahora, ese problema, el de la falta de vacuna, me lleva a otra pregunta, porque evidentemente las cuarentenas y las, cierta motor a media marcha va a estar la economía. ¿Cómo repercutió en Vicente López, que es un distrito importante económicamente de la provincia? ¿Cómo repercutió la pandemia? Muy fuerte, porque Vicente López es un municipio de mucha clase media. Martelli, Munro, Florida Oeste, Carapachay, Los Altos de Olivos, Adelina. Es clase media, laburante, muchos de ellos comerciantes, pymes. Pero además yo estoy recorriendo la provincia, estuve en General Las Heras, en Marcos Paz, en José C. Paz, el otro día en Dolores.
hablando con comerciantes y pymes, y están todos trabajando a media máquina. Y además hubo sectores no esenciales que estuvieron cerrados 4 meses. Lo único que pide el argentino hoy es laburar. ¿Hasta dónde llegamos? Digo, lo que acabamos de ver de Formosa, y que uno de los gritos más fuertes que uno escucha dando vuelta por la provincia de Buenos Aires es: déjenme trabajar. Por suerte hay una Argentina que todavía sostiene al Estado, que pide laburar. Entonces, muy afectado. Comercios que se han cerrado, y no por culpa de la enfermedad, Joaquín. Es una decisión de cómo se administró. Todos los comercios no esenciales que los obligaron a estar cerrados, esos mismos rubros, a ver, ropa, juguetería, bazar, librería, todos esos rubros, electrónica, se vendían en los hipermercados. ¿Te parece a vos que hay menos riesgo de contagio en un hipermercado que en un comercio o barrio que vas caminando y entras de a uno? Eso es una decisión política. Y se destruyó un tejido social relevante de todas nuestras ciudades, que es el pequeño comerciante y el pequeño emprendedor. Gente que se ha tenido que reinventar. Hay una cantidad de historias. Por suerte están de pie y quieren dar la batalla. Si no, este país no tendría futuro. Si hay una salida para la Argentina, es de la mano de esa gente que trabaja. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Después de la pausa, Graciela Ocaña. Bien, estamos con la diputada Graciela Ocaña. Buenas noches, Graciela. La primera pregunta que le quiero hacer, que usted seguramente ha escuchado al intendente Vicente López, Jorge Macri, contar lo que está pasando con la manipulación política de la vacunación en la provincia de Buenos Aires. Si usted tiene información, cuál es su opinión sobre este tema. Bueno, la información confirma lo que dijo el intendente Macri, que sectores políticos vinculados a la cámpora están haciendo un uso político de la vacunación, la campaña de vacunación, desde anotando y brindando información a la población en locales partidarios. Y a nosotros esto nos preocupa porque la vacuna, que es la gran esperanza del mundo y por supuesto de todos nosotros para vencer al coronavirus y volver a recuperar esa vieja normalidad, no puede ser enmarcada en estas cuestiones políticas que se suman a la falta de información, Joaquín, respecto a la vacuna que se está aplicando, la Sputnik V, donde tampoco, digamos, se ha producido publicaciones en ninguna revista científica y el ATMAT, digamos, tiene bloqueado toda la información al respecto. Es muy grave porque esto no ayuda a generar confianza, es lo que la población necesita, y claramente creo que el tema más grave está en algo que el intendente Macri señaló: el uso de escuelas como centros de vacunación, que no solo implica duplicar el dinero porque hay que comprar todo el equipamiento, porque obviamente la escuela no está equipada para ser un centro vacunatorio, como sí seguramente hay en todos los centros, en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, centros que están adecuados para eso, con personal que está capacitado para administrar vacunas y que, por supuesto, porque vacunar no es solamente colocar una vacuna, sino, como usted dijo, el paciente, lo dice el propio prospecto de la Sputnik V, debe tener, digamos, las garantías de que por ahí tiene una reacción alérgica y que pueda ser atendido y que debe tener un tiempo de espera. Y aparte, se están señalando, se están eligiendo 5 o 6 escuelas por distrito, que tampoco se sabe muy bien con qué criterio, y creemos que los centros de salud son muchos más en la provincia y entonces evitamos aglomeramientos de personas y todo lo demás. Por supuesto, esto cuando lleguen las vacunas, porque Argentina tiene como un cuello de botellas, dado que ha adquirido muy pocas vacunas o las ha adquirido a muy pocas empresas, con lo cual hoy tenemos una cantidad limitada. Debía haber llegado 5 millones de vacunas
de la Sputnik y no ha llegado más que 300 y 200, 500 que se suman a las 300 que habían entrado en diciembre. Y la vacunación así no va a funcionar porque nos parece que este criterio político que se le está enmarcando, el otro día vimos un acto que se hizo en una residencia para adultos mayores, en donde participó prácticamente 10 o 12 funcionarios de la primera línea del gobierno, empezando por el gobernador Máximo Kirchner, el titular del PAMI, y hoy nos enteramos que solamente aplicaron 4 vacunas, es decir, que llevaron más funcionarios que vacunas. Y esto es algo muy malo porque no ayuda a la credibilidad y fundamentalmente lo que los argentinos necesitamos, que es lograr inmunizarnos. Graciela, ustedes con 2 diputados más, usted con 2 diputados más, tuvieron un intercambio de cartas con la firma Pfizer. Digo con el laboratorio Pfizer porque es el único laboratorio que está prácticamente vacunando en el mundo, con excepción de Estados Unidos, donde vacuna Moderna, el laboratorio Moderna. ¿Hubo, después de ese intercambio de cartas con Pfizer, alguna información adicional que le haya aclarado qué pasó con el gobierno argentino, que estaban en negociación y eso fracasó? No, lo que sabemos de fines de diciembre, la información, es que la empresa Pfizer nos contestó de que las mismas condiciones que se le ha pedido a la Argentina son las mismas condiciones que se le han pedido al resto de los países, que no se han fijado condiciones especiales para nuestro país, es decir, que son las mismas condiciones contractuales con las que han firmado otros países vecinos, como Chile, o México, o Canadá, o los Estados Unidos, o más de 20 países entre europeos y de otras regiones del mundo. Y que la primera oferta que Pfizer hace en la Argentina data de junio, que yo creo que debe ser la primera oferta de vacunas que Argentina recibió. Y a pesar de eso todavía no ha podido cerrar un acuerdo, como tampoco ha cerrado con otras empresas que están desarrollando vacunas, y eso es lo que nos preocupa y que muestra, yo le diría, la gran ineficiencia en esta gestión por parte de las autoridades nacionales en la compra de vacunas. ¿Usted confía en la vacuna Sputnik, la vacuna rusa? Nosotros queremos que se abra la información porque la vacuna Sputnik V no ha publicado en ninguna revista científica los datos y solamente nos dicen que tiene una fiabilidad, genera el 95% de anticuerpos, pero no hay ningún paper público que lo demuestre. Y usted sabe que la ciencia no tiene que ver con la fe. Y nosotros acá queremos que la vacuna tenga todas las condiciones para que los argentinos podamos conocer qué es lo que, cuál es la eficacia de la vacuna realmente. Y eso hasta ahora no lo hemos logrado. Hemos presentado un pedido de acceso al ANMAT, porque incluso la vacunación para mayores de 60 no está muy claro la información que se ha volcado al ANMAT para producir esa autorización, que en realidad no es una autorización, sino es una recomendación que termina diciendo que, bueno, que es aceptable la vacuna, pero que no tiene los datos sólidos como para que una persona que tiene el derecho como paciente de conocer toda la información al respecto de lo que se le va a aplicar, lo pueda conocer. Usted fue ministra de Salud y tuvo una pandemia también, la gripe A, cuando usted fue ministra de Salud. ¿Qué consejo le daría al gobierno actual en materia de manejo de pandemia, ¿no? Mire, lo que debería hacer es lo que los organismos internacionales dicen y establecen, poder tener una mayor cantidad de testeos, mucha información, mucha transparencia en todo lo que tiene que ver tanto con la adquisición de las vacunas y la información al respecto, y fundamentalmente escuchar. Creo que muchas veces eso es lo que el gobierno no ha hecho. ¿Ustedes han tenido, los legisladores de la oposición, han tenido alguna posibilidad de dialogar con el ministro González García?
No, usted sabe que desde abril pasado, cuando comenzó la pandemia, a principios de abril, el ministro nunca ha venido al Congreso. Ahora nos ha dicho que el día miércoles se ha citado a la Comisión de Salud, que va a venir a informar al ministro, pero de una forma limitada. Pueden preguntar 3 legisladores de cada bloque, con lo cual, digamos, seguramente van a quedar muchas preguntas sin contestar y la imposibilidad de hacer repreguntas. O sea, no viene a dar las explicaciones que los legisladores queremos escuchar y queremos conocer sobre el plan de vacunación y sobre lo que está sucediendo hoy en el marco de la pandemia y cuáles son las previsiones que el ministro hace de cómo evolucionará la pandemia, dadas las complejidades que se están viendo con mutaciones de virus en otros países para la Argentina. Muy bien, Graciela, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Que tenga usted buenas noches. Una pausa. Hay dos noticias importantes y preocupantes de parte de la justicia, ¿no? Una es la decisión del juez Daniel Obligado, que alguien va a tener que averiguar quién es ese juez, porque la verdad que ese juez primero le concedió la prisión domiciliaria a Amado Boudou y ahora le baja la condena que tenía una condena de 5 años y 10 meses de prisión, le baja 10 meses, con el argumento de que se había educado por exactamente, estímulo educativo, entre otras cosas, organización de eventos, por ejemplo. Debemos recordar que el señor Boudou está preso en su casa de manera inexplicable, porque la Corte Suprema confirmó en diciembre del año pasado la condena como político corrupto y los años también y meses que tiene de prisión. Por lo tanto, debía ir en el acto a prisión, porque ya era la sentencia definitiva. No fue todavía a la cárcel, lo tienen en la casa, no sé esperando qué cosa, y este mismo juez ahora le baja la condena de estos 10 meses porque dice que tuvo estímulos educativos cuando estuvo en Ezeiza preso. Este señor Boudou fue ministro de Economía y fue vicepresidente de la Nación. ¿Necesitaba estudiar organización de eventos para demostrar que sabe? ¿O esto directamente es un papelón o es un pretexto para decir que lo quieren sacar de la cárcel, para no decir que lo quieren sacar de la cárcel, que es lo que realmente quieren? Porque con estas, si él cumple estos 5 años, y que ahora son 5 años, ya los 10 meses le sacaron, en julio va a poder empezar a tener virtualmente una libertad. No se sabe si libertad desde la casa, porque como está ahora en prisión domiciliaria, o desde la cárcel, porque todavía eso no se definió, a pesar de que la Corte Suprema ya lo definió. Esto es lo extraño. El juez que no decide qué va a hacer con Amado Boudou, dónde va a cumplir la prisión, después de una sentencia definitiva de la Corte Suprema, sí decide que puede beneficiarlo reduciéndole 10 meses el total de la pena que tiene por el delito de haberse quedado con la fábrica de la Chicone Calcográfica en su momento. Esto es conformar al poder, conformar al gobierno. El otro tema es que el presidente firmó un decreto para que el juez Eduardo Fara vuelva a la Cámara Federal Penal. Esa Cámara Federal Penal es una instancia importantísima de la justicia que juzga los casos de corrupción. Importantísima. El juez Fara estuvo en esa Cámara Federal y tuvo que salir a explicar
que no había cobrado para resolver la libertad en su momento de Cristóbal López. Se armó tal escándalo que tuvo que salir, dio un reportaje y dijo que no había cobrado por resolver la libertad, por decidir la libertad de Cristóbal López. ¿Entienden claramente lo que digo? Un juez da un reportaje para aclarar que no cobró para resolver la libertad de una persona. Yo no recuerdo otro caso en la historia. No recuerdo otro caso. Es el único caso en la historia de un juez que hace una aclaración pública de que no cobró sobornos para tomar una decisión. Se armó tal escándalo en su momento que tuvo que pedir un traslado al Tribunal Oral de San Martín. ¿Dónde estuvo todos estos años? Los últimos años estuvo ahí. Pasó el tiempo, se ve que él cree que la gente se olvidó y le pidió al gobierno que lo vuelva a trasladar a la Cámara Federal, cosa que el presidente hizo con un decreto en el día de hoy. Así que va a volver este juez que aclaraba que no cobraba coimas para liberar a la persona, vuelve a ser juez de un tribunal fundamental para investigar los casos de corrupción. Entonces yo digo, si van a hacer semejantes cosas para enterrar la corrupción o los casos, las investigaciones que se han hecho por los casos de corrupción, ¿por qué directamente no dictan un indulto? ¿Por qué no indultan a todos los procesados por corrupción? Sobre esto se ha hablado en los últimos tiempos, inclusive el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, habló del indulto. Se habló de amnistía también. La diferencia entre el indulto y la amnistía es que el indulto es una facultad presidencial. La puede tomar solamente el presidente de la Nación con un decreto. La amnistía no, la amnistía ya tiene que ser decidida por el Congreso de la Nación con el voto de las dos cámaras. El indulto es sobre condenas, no sobre procesos. Acá, sobre los principales personajes, salvo el caso Vudú, que tiene una condena firme, no hay condena firme. Sobre Cristina Kirchner no hay condena firme. Es difícil aplicar un indulto sobre procesados, porque el indulto está hecho para condenados. Hay una excepción en la historia, que es el caso de Menem en el año 90, cuando dicta los indultos a militares y a guerrilleros que no habían sido condenados todavía. Eran procesados, no habían sido condenados. El caso de la amnistía es mucho más difícil, porque tiene que pasar. La amnistía es histórica y en todo el mundo o en muchos países del mundo se han dictado distintas amnistías. Todas por causas políticas, nunca por causas de corrupción. Yo me pregunto, ¿qué diputado, qué senador va a levantar la mano para votar una amnistía por delitos de corrupción a la administración pública? Eso no va a pasar. Así que la única camino que les queda es el indulto, la firma solitaria del presidente de la Nación. Chau, hasta lunes.